queráis, empezamos. Tú mismo. Bien, pues en primer lugar agradeceros vuestra presencia aquí en esta mañana que sabemos que como casi todas para vosotros es de locura, con muchos frentes que cubrir. Y vamos a ir haciendo un balance, que es el sentido de esta tradicional rueda de prensa que hacemos a principios de curso en Comisiones Obreras de Enseñanza, de lo que ha sido este inicio del curso académico 2018-2019. Bueno, empezamos el curso de una manera convulsa y lo hacemos porque UGT y AMPE han roto la unidad sindical y en una posición que solo podemos calificar de escandalosa, se han negado a aprobar la vuelta a las 18 horas lectivas en enseñanza secundaria y el resto de cuerpos que no son primaria. En una primera reunión de la mesa sectorial, todos los sindicatos rechazamos la propuesta de la consejería porque nos situaba en el escenario de volver a las 18 horas en el curso 2020-2021 y era inaceptable para nosotros. Y en la segunda reunión de la mesa sectorial, que se celebró una semana después, justo, la consejería asumió lo que llevábamos 7 años pidiendo: 18 horas lectivas en secundaria y además la reducción de 2 horas complementarias en primaria, con un acuerdo que establecía una comisión de seguimiento paritaria en la que los sindicatos se asegurarían el cumplimiento del acuerdo y la entrega a los sindicatos de la memoria económica y los informes económicos de los técnicos que aseguraban que existía una partida económica para implementar el acuerdo y no era un anuncio previo a las elecciones autonómicas. Es decir, teníamos todas las garantías para que el año que viene volviésemos a las 18 horas. Dos sindicatos, AMPE y UGT, fueron quienes, digamos, que secuestraron el interés del profesorado, es decir, sitúan al profesorado como un rehén de sus planteamientos para chantajear a la consejería y conseguir lo que ellos quieren, que por las declaraciones que hacen, creemos que lo que ellos quieren es volver a negociar el segundo tramo, el complemento de productividad, que es un complemento sustitutorio de la carrera profesional que el profesorado no puede tener porque no existe un estatuto docente, y que es un complemento que fue denegado ya en julio por la administración. Lejos de buscar una unidad sindical para conseguir todas las mejoras que necesita el sistema educativo asturiano, que no son pocas, han cogido una de esas reivindicaciones y la han utilizado de coartada para bloquear las 18 horas. ¿Por qué? Porque no quieren llegar a las elecciones de diciembre en un escenario en el cual no hayan conseguido nada de lo que prometieron a sus afiliados y simpatizantes y al profesorado en su conjunto frente a las organizaciones que nos hemos batido el cobre y nos hemos dedicado a trabajar para conseguir la principal reivindicación histórica de nuestro colectivo, que es volver a las 18 horas lectivas y reducir a 23 horas lectivas en primaria. Como decía, es una estrategia electoral y queremos aclarar que estamos en una situación límite. ¿Por qué? Porque hay que aprobar los presupuestos de 2019 y si no aparece ahí el acuerdo, no hay 18 horas lectivas el año que viene. Aunque se derogue el Real Decreto 14/2012, es necesario pasar por las mesas de negociación de la comunidad autónoma cualquier acuerdo que modifique las condiciones laborales del profesorado y de cualquier funcionario. Por tanto, no vamos a volver automáticamente a las 18 horas si no pasa por la mesa. Una mesa que estas dos fuerzas tienen secuestrada porque tienen mayoría en la misma. Por tanto, Comisiones Obreras ante esta situación anuncia asambleas en todos los centros educativos a partir de la próxima semana, la petición de una reunión urgente, que ya se hizo ayer esa petición, al consejero de Educación para retomar las negociaciones, la convocatoria de movilizaciones el próximo 18 de octubre en los centros educativos y la apertura de negociaciones con el resto de fuerzas sindicales para convocar movilizaciones unitarias, intersindicales, que nos permitan avanzar y que nos permitan forzar a estas dos organizaciones sindicales y también a la consejería a volver a la senda del acuerdo. En cuanto a otros temas, queremos analizar las condiciones laborales del profesorado. Según los datos que nos facilitó Consejería este mes, son aproximadamente 11.600 profesores y profesoras los que están ahora mismo trabajando en Asturias. De estos, 3.712 son plazas vacantes ocupadas en situación administrativa de interinidad. Es una cifra récord en Asturias. Nunca antes hubo tantos interinos e interinas. Estábamos en 3.500 el pasado curso y hemos subido a 3.700. Por lo tanto, la tasa de
de precariedad, de temporalidad, la tasa de temporalidad se sitúa en el 31,9%, y de esos interinos, casi un tercio, el 31,8%, son interinos a media jornada, es decir, gente que no llega ni a 1000 eurista en la actualidad. Los datos se están manteniendo estables a pesar de las recientes oposiciones. Os vamos a facilitar una serie de gráficos que lo demuestran. La evolución de las medias jornadas y de las interinidades se mantiene estable al paso de los años, y las oposiciones de este año apenas han tenido incidencia en el impacto en cuanto a la estabilización del profesorado. Tras este proceso extraordinario que se abrió el año pasado con mucha polémica, que durará 5 años para estabilizar al profesorado y a los funcionarios, en Asturias en 2022 seguiremos por encima de las 2.500 plazas de interinos, es decir, muy por encima del 20% y mucho más del 8% que es el objetivo del acuerdo. En cuanto a la evolución de las interinidades, deciros que en 2011, al inicio de la crisis, había 1.629 interinos e interinas en Asturias, y 471 de ellos estaban a media jornada. En solo 7 años hemos pasado a 3.712 vacantes de interinos. Esto supone un aumento del 119% en el número de interinidades en solo 7 años, y de estas 1.147 son ya medias jornadas, es decir, 3.040 o algo así, pues vamos a hablar de 3.000 jubilaciones, y están previstas aproximadamente otras 2.000 jubilaciones en los próximos 5 años. Por tanto, para llegar al objetivo del 8% que se fijó en el acuerdo de mejora del empleo público, van a hacer falta en Asturias 4.000 plazas en oposición en los próximos 5 años, si queremos cumplir el objetivo y si queremos que haya profesorado fijo en los centros. Y voy a señalar un ejemplo concreto muy paradigmático. El Colegio Público Jovellanos de Peñamellera Baja, de Panes, tiene 20 profesores, de los cuales 19 son interinos. El único fijo es el director, y como este colegio hay muchísimos en Asturias. Estamos en una situación límite, sobre todo en las salas y en las zonas rurales, en la que no hay medidas efectivas de estabilización del profesorado. Por tanto, hace falta ir sacando las plazas a concurso. Y en este sentido vamos a dejar claro este impacto también analizándolo por cuerpos. En infantil y primaria pasamos de 1.800 vacantes interinos del pasado curso a 2.135, es decir, crecieron en un solo año un 11% la temporalidad. Pero es que en secundaria, con 400 plazas en la oposición, solo han bajado 60 el número de interinidades. Pasamos de 1.281 a 1.225, es decir, no ha tenido impacto. Y vamos a valorar, por tanto, esas oposiciones. ¿Hubo un ERE o no hubo un ERE en la administración educativa? Que fue un caballo de batalla durante el pasado curso y un tema de conversación en las salas de profesores, pues un arma arrojadiza entre fuerzas sindicales. Hemos hecho un estudio que os facilitaremos también las gráficas hoy por correo electrónico en PDF para que podáis manejarlas y utilizarlas si lo estimáis adecuado. El 80% de los seleccionados en la última posición, el 80%, no el 86% como dijo otra fuerza sindical, que incluyó la experiencia de la concertada como si fuera experiencia en la pública. El 80% de los seleccionados tenían algún tipo de experiencia educativa previa, es decir, eran interinos e interinas. De estos, el 51%, algo más de la mitad, tenían una experiencia de más de 5 años, el 22% de entre 1 y 5 años, y el 7% hasta 1 año. El 20% restante lo obtuvieron aspirantes sin ningún tipo de experiencia. Por especialidades, destacan francés con un 100% de interinos que se hicieron funcionarios de carrera, es decir, ahí todos tenían experiencia previa, y también educación física en la misma situación. En el resto, bueno, pues las grandes especialidades, biología el 90%, historia el 79%, física y química el 72%, inglés el 80%, lengua castellana y literatura el 80%, matemáticas el 68%, filosofía el 77%, orientación el 73%, es decir, ha habido una mayoría muy significativa de profesorado interino que se hizo funcionario. Luego la oposición sí sirvió con sus limitaciones para estabilizar profesorado, sí fueron los interinos quienes sacaban las plazas, pero con el elevado número de jubilaciones apenas tuvo impacto en la estabilización del conjunto del profesorado. Bueno, ¿y cómo afecta al empleo este año? ¿Se ha ido mucha gente al paro? Creemos que no, y os vamos a dar algunos datos. El titular, entre comillas, de esta parte de nuestro estudio es el siguiente: el 90% de los interinos del pasado curso ya está trabajando tras las convocatorias de septiembre. Por especialidades, pues lengua con un 80% ya trabajando, matemáticas el 86%, física y química el 86%, biología y geología el 88%, es decir, de interinos que estaban en esas mismas listas, que ahora siguen en las listas, y sumados los que sacaron plaza.
en Asturias. Francés el 80, inglés el 87, educación física el 75, orientación educativa el 92%, tecnología el 50%, esto lo vamos a explicar hoy, ahora, y filosofía el 77%. A estos, para llegar al 90% del que hablamos, hay que sumar los interinos que sacaron plaza en otras comunidades y ahora son funcionarios en otras comunidades, los interinos e interinas que obtuvieron vacante en sus comunidades de residencia y volvieron a sus orígenes, los interinos que están trabajando en otras listas, que es lo que ha pasado en tecnología, mucha gente de tecnología ahora está trabajando en listas de FP, y las jubilaciones que también las hay entre el profesor interino. Sumando todo eso, nos situamos en torno al 90%, es decir, 9 de cada 10 de los profesores que el año pasado trabajaron en Asturias ya están trabajando en la actualidad. Luego no ha habido ningún ERE. Y simplemente en esta primera intervención subrayar dos cuestiones importantes. Comisiones Obreras sigue defendiendo la integración del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 en el sistema público de educación. Tiene que ser una etapa con carácter educativo, tiene que ser gratuita, tiene que ser universal y tiene que ser pública. Y además, en el ciclo de 3 a 6 años, exigimos que no se racanee el profesorado de apoyo. Es decir, en un centro de línea 1, que solo tiene un grupo de 3 años, un grupo de 4 años, un grupo de 5 años, no se les da ningún tipo de profesorado de apoyo. En el de línea 2, 2 grupos de 3 años, 2 grupos de 4, 2 grupos de 5, se les da 1. Pero en línea 3, en vez de darles 2, se les da otra vez 1. Y en línea 4, siguen teniendo solo un apoyo por curso. Con lo cual, cuando hay situaciones con alumnado con discapacidad o necesidades de apoyo educativo, se convierte en una tarea muy difícil porque no contamos con los recursos suficientes. Eso hablando de profesorado de apoyo, no digamos nada ya si hablamos de auxiliares educativos, que se cuentan pues con los dedos de las manos y están en una situación, muchos de ellos, muy precaria. Por tanto, vamos a acelerar en este ámbito de la educación infantil y a exigir que ya de una vez definitivamente la consejería se lo tome en serio. En cuanto a la atención a la diversidad, ha habido bastante revuelo este año en los centros educativos porque la resolución de 6 de agosto de 2001 y la circular de inicio de curso que regulan el funcionamiento de los centros han cambiado en cuanto a lo que tienen que hacer los profesores de pedagogía terapéutica, las maestras de PT y las maestras de audición y lenguaje. Antes atendían al alumnado individualmente en función de las necesidades del alumnado. A partir de ahora solo pueden hacerlo 5 horas a la semana, por muchas necesidades que tengan y excepcionalmente hasta 10. Es decir, se ha disfrazado de inclusión lo que es un recorte educativo. Exigimos la retirada de estos artículos de la normativa de este curso y apoyamos al profesorado de audición y lenguaje y de PT en su lucha y estaremos acompañándoles hasta conseguir que volvamos a tener unas medidas de atención a la diversidad que estén pensadas para las necesidades del alumnado, no para el ahorro de la consejería. Y con esto cedo la palabra a Marta Mori, secretaria de Acción Sindical de Comisiones de Enseñanza y responsable de Lengua Asturiana, Igualdad y otros ámbitos, que va a intervenir ahora, y luego finalmente a Ignacio Loy Madera, secretario de la sección de universidad, que valorará el inicio de curso en la educación superior. Buenos días. Bueno, son muchos los temas, o sea que yo voy a referirme brevemente a la cuestión de la lengua asturiana. Bien, el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias valora positivamente algunas de las medidas aplicadas por la Consellería de Educación. Por ejemplo, el empleo del asturiano como lengua vehicular de la enseñanza, algo que habrá que seguir desarrollando, y también considera con interés la anuncia de las pruebas de certificación que van a permitir al funcionariado y a la población en general poder certificar de manera oficial los sus conocimientos de asturiano. Conto, preocúpanos muchísimo la situación del profesorado de lengua asturiana. Y un colectivo formado mayoritariamente por interinos, al rollo de unos 300, calculamos si tenemos en cuenta las instituciones que se hicieron el año pasado. Este colectivo está condenado a la temporalidad porque no tienen derecho a presentarse a oposiciones y porque las plazas que ocupen no formen parte de la plantilla orgánica del centro. Los puestos que ocupen son precarios y en más de un 80% son medios jornales. Esto significa que en el mejor de los casos son mileuristas.
hay que pensar que muchos de ellos tienen que trasladarse a otros puntos de la xeografía asturiana distintos de donde viven. Vamos a exigir, entre esta situación, la creación de la especialidad docente de lengua asturiana, algo que sabemos que é técnicamente factible y que é independiente de la situación xurídica del asturiano. Quiero decir con esto que non fai falta que el asturiano sea lengua oficial para poder facer de la asignatura de lengua asturiana una especialidad docente. La equiparación en derechos laborales del profesorado de lengua va a ser una prioridad para este sindicato. Sí, bueno, la universidad tuvo un inicio de curso, como sabéis, muy abrupto, con escándalos que están salpicando a nuestra universidad, y yo quiero lanzar un mensaje positivo con respecto al funcionamiento del máster de la Rey Juan Carlos, por ejemplo, para decir que la universidad pública está en peligro, ¿no? Es un caso de un profesor vinculado al Partido Popular que tenía un chiringuito puesto para dar títulos a miembros del Partido Popular. No pone en solfa el funcionamiento ni siquiera de toda la Universidad Rey Juan Carlos, que también se está diciendo a veces, ¿no? Es decir, que allí habrá profesionales que están desarrollando su trabajo con normalidad. Y el hecho de que este señor pertenezca a esa universidad, pues no pone en cuestión la calidad de esa universidad, que hay que medir por otras funciones. Es claramente mucho más democrático, mucho más negociador y mucho más transparente que a lo que veníamos asistiendo hasta ahora. Sin embargo, esto no quita para que haya graves problemas todavía en la universidad, fruto de los fortísimos recortes que se sufrieron en los últimos años. Aunque se está paliando en cierta medida la paralización de la contratación, sin embargo no se está haciendo a un ritmo adecuado para recuperar la normalidad en las plantillas. Hay problemas tanto en el PAS, en el personal de Administración y Servicios, que inició el curso con una movilización durante la inauguración del curso, como en el PDI. El PDI está formado por colectivos muy variados, como sabéis, el personal docente investigador, desde catedráticos y funcionarios que tienen una situación de estabilidad y de salarial pues buena, siempre mejorable por supuesto, y habiendo sufrido también los recortes en el ámbito de la función pública como todos los demás funcionarios, pero después hay una serie de profesores y de investigadores que están en una situación de mayor precariedad, muy especialmente aquellos que inician su carrera académica, que son lo que ahora se denomina personal de investigación en formación, son los que comúnmente conocemos como becarios, pueden ser diversos programas nacionales o programas de proyectos de investigación o programas del Principado de Asturias, que también iniciaron el curso con una movilización durante la sesión de inauguración del curso, reivindicando pues una serie de compromisos que estaban desarrollando con el rector y que todavía no se han materializado. En el PAS sucede lo mismo, lleva mucho tiempo negociando y unas veces porque el Principado lo paraliza, o así dice la universidad que es, otras veces porque la universidad, aun habiendo acordado cosas, no las llega a aplicar. Está también en una situación grave de deterioro tanto de las plantillas y por tanto del funcionamiento del personal de Administración y Servicios, y desde Comisiones Obreras consideramos que no son compartimentos estancos. Si hay menos funcionarios para los servicios de apoyo a la docencia y la investigación, la administración, pues el profesorado se verá obligado a realizar más tareas administrativas. Y la situación es muy grave y debe paliarse lo antes posible. Lo mismo sucede en profesorado, que hay plazas convocadas que no acaban de darle el visto bueno desde el Principado y que deben aprobarse antes de este curso, porque si no se perderían en cuanto a la dotación anual de estas plazas. Por último, quisiera referirme también al caso que salpicó a la Universidad de Oviedo en concreto, que fue la sanción a un profesor por falta grave por comentarios vejatorios de carácter sexista hacia las alumnas, que se ha utilizado también para criticar a la universidad pública en su conjunto y que se quiere usar una vez más de manera interesada para atacar a la institución pública de enseñanza superior. Yo creo que en este caso hay tres aspectos
que conviene resaltar y una conclusión y un mensaje que dar. Los tres aspectos es que ha habido unas estudiantes valientes que han denunciado con tesón hasta que esa denuncia prosperó lo suficiente, hechos lamentables y totalmente condenables. En segundo lugar, ha habido unos representantes de las estudiantes que también han hecho los deberes y que han funcionado independientemente de otros intereses oportunistas o lo que sea, llevando adelante las denuncias que hicieron estas compañeras, estas estudiantes. Y en tercer lugar, ha habido la universidad que ha tramitado esa denuncia por los cauces que están establecidos en nuestra universidad, en el funcionamiento interno, cuando se produce un caso de este tipo. Ha habido una instrucción, ha habido un informe de la instrucción al rectorado, y el rectorado, dentro del marco del Estatuto de Empleado Público, pues ha calificado los hechos constatados como una falta grave y le ha impuesto una sanción. Esta sanción, al parecer, está recurrida y estamos a la espera de que se ratifique esa sanción. Pero, lejos de servir para digamos, enturbiar el buen nombre de la universidad, que creo que tiene muchos problemas, pero también muchas virtudes. Borja, en el tema este de las horas lectivas. Las elecciones son el 4 de diciembre, las elecciones sindicales, el 4 de diciembre. Bueno, yo no sé si os sorprendió la posición de UGT y de AMPE, o pensabais que las cosas iban a ir por ahí. Hablabas antes de bueno, estrategia sindical. En todo caso, es una estrategia sindical, bueno, es una pregunta casi más para ellos, ¿no? Pero en todo caso es una estrategia sindical muy arriesgada, porque de alguna forma a otras fuerzas sindicales os lo ponen fácil de cara, bueno, pues a este colectivo importante de 11.000 paisanos y paisanas en secundaria y en primaria, ¿no? Sí, nosotros, la verdad es que el día que se votó finalmente está en la mesa sectorial el posicionamiento definitivo de las fuerzas sindicales, quedamos un poco en shock. Es decir, nadie esperaba que AMPE y UGT no apoyasen las 18 horas lectivas, porque es, sin duda, y por un consenso abrumador en los centros, las salas de profesores y profesoras, la reivindicación que más calado tiene entre el profesorado, que no es lo que más nos une, porque no es que queramos trabajar 18 horas a la semana, trabajamos 37,5 como todos los funcionarios, pero es lo que permite que en un centro con 100 profesores pase a haber 110 y en uno con 50 pase a haber 55, y esos son muchos alumnos menos por grupo y mucha más atención personalizada y más tiempo para preparar las clases, para preparar los papeleos, porque cada normativa que sale, cada ley, la LOMCE, desde la LOCSE, nos aumentan el papeleo y nos lleva a situaciones pues difíciles, y que metemos muchas horas extra al final de la semana. Dicho esto significó para nosotros una cosa que no entendía nadie en aquella sala, incluido los directores generales, que allí estaban los 3 directores generales con cara de desconcierto y risa floja. Al acabar la sesión, al propio consejero, que media hora después tenía convocado una rueda de prensa para anunciar las 18 horas, pero quizás también tenemos que analizar si AMPE y UGT me dieron mal, pensando que su ATEA y comisiones obreras iban a ir con su programa de máximos y no iban a aceptar esta propuesta. A lo mejor pensaron que por ahí iban a ir los tiros, pero al menos yo hablo en nombre de comisiones obreras, tuvimos la responsabilidad suficiente para hacer un análisis del contexto adecuado y apoyar una propuesta que para nosotros no es la panacea, pero es fundamental, y luego exigir y seguir diciendo y seguir pidiendo otra serie de mejoras. Pero no se puede ir a una mesa de negociación y anteponer el carné docente, que es lo que hizo UGT, a la aprobación de las 18 horas. O el carné docente es un carné que nos permite entrar gratis a los museos del Estado, de la administración pública. Entonces no puede estar al mismo nivel las 18 horas lectivas y los 800 puestos de trabajo que generaría el próximo curso, que tener un carné para entrar de vez en cuando a un museo. Y como digo el carnet docente, digo el software libre, que es importante, y que hay un plan aprobado en la consejería para implementar software libre en los centros educativos.
Y estas dos son una de cada uno de estos dos sindicatos, las propuestas que pusieron bloqueando esta medida para presionarle de cara a las elecciones autonómicas, entendemos nosotros. ¿Qué están persiguiendo? Muy fácil, que se abra una nueva mesa de negociación y que en noviembre el consejero, unos días antes de las elecciones, anuncie, no haga un papel, un documento firmado como el que íbamos a conseguir con las 18 horas, que anuncie un aumento del complemento. Para ellos es suficiente, aunque luego el siguiente consejero que entre, porque no va a haber nada firmado, no lo implemente. Ellos están buscando el anuncio del complemento de personal docente, de un aumento del salario a través de esa vía, y no parece que no van a cesar tampoco hasta conseguirlo. El resto de cosas que sacaron a relucir, bueno, pues las están utilizando para hacer ver que es una reivindicación de máximos. Por poner otro ejemplo, pedían la reducción del horario a partir de los 55 años, pero el año pasado se negaron en la Junta de Personal a tratar este tema. Por lo tanto, vemos que son algunas excusas al respecto. Y también decir que, con independencia de que logren que el consejero haga ese anuncio, eso hay que plasmarlo en un papel. Y ahí habrá que volver a la mesa de negociación. Como tú decías, es una estrategia un poco suicida. Yo francamente creo que sí, porque si no consiguen ese anuncio, se van a plantar el 4 de diciembre con el profesorado castigado un año más a seguir a 21 horas y con 800 compañeros menos por haberse lanzado ese tremendo envite y ese farol que solo persigue pues el interés electoral y no la mejora de las condiciones laborales del conjunto del profesorado. Por tanto, nosotros pues la cara de estupefacción no nos la quitaba nadie y sentimos entre el profesorado un cabreo muy grande, incluido fundamentalmente entre los afiliados de la UGT, que nos preguntan en los centros qué está pasando en su propio sindicato, con diversas tesis que van desde la electoral, que van al juego de tronos que hay en el Partido Socialista de Asturias, en la FSA, y con muchas hipótesis. Pero ante todo, lo que nosotros estamos viendo en los centros es desconcierto por esta situación, porque nadie entiende que haya sindicatos que rechacen mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores. Es la primera vez en la historia que nos encontramos ante un sindicato que le dan lo que pide y no lo quiere. Entonces, ante esta situación absurda, digna de una película de Monty Python, pues solo nos queda la movilización para forzarlos a volver a la senda de la unidad sindical y para forzarlos a asumir lo que el profesorado les está pidiendo, que no es el complemento docente, que sí, que estaría muy bien, pero es que lo principal es conseguir las 18 horas y luego ya iremos a lo demás. La consejería, ante todo el programa electoral que desgranaron allí, nos desgranaron su programa electoral, dijo que sin problema, que abríamos todas las mesas de negociación que hiciera falta para conseguir acuerdos con las fuerzas sindicales. Por tanto, es falso que las 18 horas fueran, digamos, lo que nos daban y que el resto de cosas no nos las daban. Lo que nos dijeron fue, vamos a abrir esta mesa de negociación y abriremos otras para el resto de temas que queráis, las fuerzas sindicales. Todas pedimos un montón de cosas allí, pero éramos conscientes de a lo que íbamos, que era aprobar en octubre. Comisiones Obreras tiene previsto realizar concentraciones en los centros, pero, y el 23 hay que hacer más movilizaciones. Vamos a negociar con el resto de sindicatos que en la actualidad apoyan la vuelta a las 18 horas, convocar movilizaciones lógicamente unitarias, porque nosotros no queremos, lo que queremos conseguir son las 18 horas y las 23 horas lectivas en primaria, no sacarnos nosotros la foto. Entonces, sí o sí, el 18 va a haber concentraciones en los centros, porque lo vamos a impulsar, y esperamos que haya también movilizaciones unitarias. Creemos que el 23 es una buena fecha por el simbolismo que tiene también, el 18 por las 18 horas y el 23 por las 23 horas lectivas en primaria, que podría ser una buena fecha para una movilización unitaria. Lógicamente, todas las organizaciones tenemos nuestra autonomía y tenemos que negociar. Quizás haya algún cambio de aquí entonces, porque cada uno tiene una estrategia, lo ve de una manera, creen que hay que priorizar unas cosas u otras, y nos reuniremos la semana que viene, las fuerzas sindicales que seguimos defendiendo las 18 horas lectivas, y trataremos de impulsar todas las movilizaciones que estén a nuestro alcance para, como digo, que AMPE y UGT vuelvan a la senda de la unidad de acción sindical y a la del sentido común sobre todo, porque claro, como os decía, rechazar una mejora pues es una cosa muy extraña en unas organizaciones que se llaman sindicatos. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con AMPE, con UGT? No hemos tenido contactos con AMPE y UGT. O sea, a nivel personal, de decir, bueno, como yo lo vuestro. No hemos tenido ningún tipo de contacto, porque nosotros salimos de allí sintiéndonos con una puñalada
en la espalda, como decíamos otro día en nuestro comunicado, bastante considerable, y en ese momento no lo valoramos al ser ellos quienes han roto la unidad sindical. Es posible que valoremos, junto con el resto de fuerzas sindicales, intentar hablar con ellos, pero ellos tienen sus prioridades, siempre funcionan juntos, ya firmaron el acuerdo de interinos en 2014 y suelen apoyarse y suelen trabajar juntos, que es una cosa muy curiosa porque UGT se supone de clase y antes no suelen pero bueno, parece ser que aquí se llevan muy bien. Entonces tendremos que valorar conjuntamente con Subatea y otras fuerzas sindicales si hablamos con ellos, si merece la pena o si no. De momento sí, lo que sí hablamos con ellos fue para ir a movilizarnos el día del inicio de curso a Navia y lo rechazaron de plano porque estaba la negociación abierta, negociación que luego ellos cerraron por la puerta falsa. Tengo una duda, el consejero en aquella rueda de prensa la semana pasada sí que anunció que él estaba comprometido a la vuelta a las 18 horas lectivas y que haría lo que tendría que hacer. ¿No creéis que a lo mejor el curso que entra la consejería de manera unilateral implanta las 18 horas lectivas? Vamos a ver, hace falta derogar el decreto, pero la derogación del decreto, sí, el Real Decreto, pero derogar el Real Decreto no quiere decir que automáticamente decaiga toda la normativa autonómica. Lo que ha dicho la ministra es que va a dar autonomía a las autonomías para regular la parte lectiva del horario. ¿Qué pasa? Que ya existen muchas sentencias en España, algunas de ellas con algún decreto del PP, que se saltó la negociación colectiva y fueron anulados por los tribunales. Es decir, para llevar a un acuerdo que afecte las condiciones laborales de los trabajadores, tiene que haber negociación con los sindicatos. Y se negocia en la mesa sindical. Y si en la mesa sindical, en este caso la sectorial de educación, tienen mayoría dos sindicatos que no quieren firmar el acuerdo no se firma. Y si no se firma... Pero lo necesario es que haya negociación, aunque no haya acuerdo, sí, la consejería puede por supuesto, pero es que, efectivamente, pero es que estamos hablando de que hay que llegar al mes de enero, es que 2018 va a acabar, las plantillas del año que viene se elaboran y se aprueban en febrero. Inicialmente está transmitiendo su deseo que las hubiese, pero no nos lo puede asegurar porque no sabemos cómo va a ir la negociación de presupuestos, de las leyes extraordinarias de créditos si no hay presupuesto, de cuándo el gobierno va a retirar el decreto, de qué posibilidades tiene de convocar otra vez la mesa sectorial, cuántas reuniones va a tener, si se va a poder llegar o no a un acuerdo, y entiendo que van a intentar un acuerdo por consenso, y puede que ya no lleguemos a tiempo a las plantillas. Claro, este es el riesgo que supone situar al profesorado como rehén, que ¿podemos conseguirlo? Sí, pero ¿es seguro al 100% que se consiga? No, era seguro la semana pasada cuando, como decía, se cumplían varios requisitos. 1, la firma del acuerdo. 2, la memoria económica que aseguraba la consignación presupuestaria en los próximos ejercicios. Y 3, una comisión de seguimiento paritaria en la que igual se velaría por el cumplimiento del acuerdo. Sin eso, y solo con la derogación del decreto, es decir, solo se deroga el decreto, seguimos a 21 horas hasta que se adapte la normativa autonómica, y eso se hace en las mesas de negociación. Pero es que luego de la mesa de negociación, de mesa sectorial, tiene que ir a mesa general, a mesa de función pública autonómica. Y ahí no solo somos esos 4 sindicatos, hay otros sindicatos. Y hay que volver a negociar. Entonces, no es una cosa que se pueda hacer de la mañana a la tarde. Por eso, nosotros le hemos pedido una reunión al consejero ayer para ver cuándo nos recibe con carácter urgente y ver qué alternativas hay y cómo podemos hacer para volver a las 18 horas lectivas cuanto antes. Si se aprobase ahora, cuando se empiece a trabajar en el presupuesto del próximo año o en las modificaciones presupuestarias, si no lo hubiere, y también en las plantillas docentes, habría consignación presupuestaria, porque había una serie de compromisos. Ahora mismo estamos en torno a la voluntad de Genaro, pero también del que entre detrás. Si no es Genaro, que puede ser que no sea Genaro, puede ganar el Partido Socialista y que Barbón decida que hay otro consejero, puede ganar el Partido Popular y con Ciudadanos puede por decreto, pero claro, es que el curso que viene entra otro detrás de él en mayo, antes de acabar el curso, y ya veremos qué prioridades tiene, porque a lo mejor un consejero de Ciudadanos prefiere aplicar un artículo que tiene la LOE que permite que los directores seleccionen a parte del profesorado interino a dedo. Es legal, y entonces decide que le viene mejor 21 horas que 18 para que puedan elegir más. Mejor, no lo sé. Entonces desde luego que nadie garantiza las 18 horas lectivas para el próximo curso, no se pueden garantizar si no hay un acuerdo de mesa sectorial pronto.
claro, en marzo con las plantillas aprobadas por el siguiente curso ya no llegamos a tiempo. A la vez del tema de la especialidad, desde comisiones con el gobierno nuevo de Madrid, ¿tenéis esperanza que sea más favorable que lo que fue el PP hasta el momento, que parece que la tuvo bloqueando? Esa esperanza existe frente a lo que estaba pasando, que era un bloqueo. El secretario general de Educación, con el que se la modificación de los reales decretos de especialidades de primaria y secundaria, que ya la vía, modificarlos para incluir como una especialidad más la especialidad de lengua asturiana. Y como digo, el secretario general de Educación pues ya anunció que eso no iba a hacerse. Vamos a repetir esa propuesta a la ministra Isabel Cela, esa es la idea, y vamos a hacerlo desde la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras, o sea, no el sindicato de Comisiones Obreras Asturias, sino desde la Federación de Enseñanza. Sí, bueno, en ese sentido vamos a pedir una reunión en el MEC, pues esperemos que nos reciba al menos el secretario de Estado, para tratar el tema de la lengua, del profesorado de lengua. Esto, como decía antes Marta, no tiene nada que ver con la oficialidad, que se puede crear una especialidad sin necesidad de que haya un cambio jurídico en el asturiano, y lo hacemos por la inanición de la Consejería de Educación. Es decir, si ellos no reaccionan y no trabajan para crear la especialidad, tendremos que hacerlo nosotros. Por eso vamos a ir a Madrid, vamos a pedir una reunión a través de la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras, con su secretario general estatal a la cabeza, para tratar de llegar al máximo nivel que podamos dentro de ese ministerio y asegurar que esos 300 profesores y profesoras, maestros y maestras de asturiano que no tienen especialidad, que no tienen una situación jurídica estable y que nunca van a poder ser funcionarios de carrera, puedan serlo en el menor tiempo posible mediante esa modificación del decreto de especialidades. Bueno, vamos a dar un dossier